José Luis, Lágrimas de Oro. Yo sé que tú eres muy puntilloso con los temas que eliges y que no escribes sobre cualquier cosa. Entonces yo quería que me dijeras por qué Lágrimas de Oro, ¿no? Bueno, pues Lágrimas de Oro viene de muy atrás. Es decir, yo tengo un hermano historiador que es especialista en historia moderna, que escribió hace unos años un libro sobre los viajes al Nuevo Mundo, y en ese libro recogía la historia de Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, que es el padre del Inca Garcilaso de la Vega, el escritor, el cronista. Y entonces a partir de aquello pues empezamos a tirar del hilo y claro, la parte de la historia más conocida, la parte de la conquista del Perú, que Pizarro fue allí y conquistó y se encontró con Atahualpa, lo capturó y cobró un rescate y tal, eso más o menos lo sabe todo el mundo, así a grandes rasgos. Pero el porqué de cada cosa y los detalles de toda esta historia realmente no se conocen. Cuando empiezas a preguntar a tu alrededor, te llevas muchas sorpresas, ¿no? Entonces quise documentarme bien y contar esta historia, y como resulta un episodio cada vez más controvertido, pues quise meterle una parte de thriller contemporáneo para hacerla más atractiva y contar esta parte de la conquista de América. Hablamos de una novela que se lee de forma magistral, que está compuesta de 3 novelas en una. No ha debido de ser fácil, ¿no? No, no ha sido fácil. Además, a medida que escribía, me daba cuenta de que solo ya la parte del thriller podía ser una novela sola. Podía haber escrito y haber contado únicamente toda la cuestión del robo de obras de arte en el medio rural, las operaciones internacionales de la Guardia Civil, y haber hecho algo así en plan novela policíaca y ya habría enganchado bastante al lector y ya está, ¿no? Pero quería contar la parte de la historia, entonces tenía que contarla. Pero claro, dentro de la parte de la historia, a su vez, tenía que contarlo desde los 2 puntos de vista, porque si no siempre te pueden acusar de haber mirado una vez más, como suele hacerse, únicamente desde el lado de los españoles, que es al fin y al cabo parte interesada. Entonces quería contarlo también desde el punto de vista de los incas, con lo cual al final son 3 historias en una, claro. Comienzas el libro con un capítulo de los que hacen afición a la novela de aventuras, ¿no? Con un Francisco Pizarro y un Diego de Almagro intentando convencer a Hernando de Luque para que éste financie su expedición. Te voy a leer un pasaje que dice: a veces seguía pareciéndole enigmático, alto, recio, fuerte, un hombre piadoso, sin duda, casi siempre taciturno. Nadie le conocía vicio alguno, salvo que le ocasionaba jugar cañas. Se conducía con rectitud, gozaba de una salud de hierro y parecía tocado por un ángel. Le había ganado tantas partidas a la muerte que no había soldado que lo admirase. Desde luego, si alguien podía conseguir lo que se propusiera, era Pizarro. ¿Es Pizarro quizás el protagonista ideal para una novela? Es que ha sido tantas veces Cortés el protagonista que yo, por más vueltas que le daba a Pizarro, decía, pero si es que lo de Pizarro, si tuviera que compararlo con lo de Cortés, es cierto que las 2 cosas fueron muy importantes, pero lo de Pizarro fue todavía más impresionante que lo de Cortés. Impresionante para la época, es decir, lo del Imperio Inca fue absolutamente increíble, y cómo cambió el mundo a partir de ese momento. Sirva como ejemplo que el papel incrementó su precio en 200 veces en Europa a partir de la conquista del Imperio Inca, ¿no? A partir del cobro del rescate a Atahualpa. Entonces, claro, Pizarro estaba ahí un poco olvidado. Entonces, para mí sí que es el protagonista extraordinario, magnífico, porque, como has dicho al principio, me gusta contar cosas que se conocen poco o se conocen menos. Entonces, habitualmente se pone el foco en Cortés y se deja casi siempre a Pizarro como un segundón dentro de la conquista de América. Y yo creo que el gran protagonista fue Pizarro, por delante de Cortés incluso. Hablamos de 3 historias que como nexo de unión entre ellas
tienen un collar, ¿no? El famoso collar que en esta novela alguien roba de una iglesia, y eso hace que ese collar haga que se unan las tres historias, ¿no? ¿Cómo te dio por introducir ese collar ahí? Pues porque quería, al meter el thriller contemporáneo, quería que hubiese una conexión. La conexión podía ser, por ejemplo, alguna característica del propio Pizarro, o podía ser una crónica inédita del siglo XVI, que también lo es en la novela, pero quería que hubiese un nexo de unión que me llevase hasta el final de la novela y que acabase uniendo todas las historias. Entonces, lo del collar era una buena opción, y se me ocurrió visitando la iglesia de Conquista de la Sierra junto al alcalde y el párroco y un catedrático de historia que es de allí. Pues visité las ruinas de la casona de Pizarro, visité la iglesia, y se me ocurrió en ese momento que quizá el asunto del collar fuese estupendo para unir todas las historias. Así que, pues, adelante. Es un collar que no existe, por cierto, pero que podía haber existido perfectamente. Podemos apreciar en el libro que te documentas sobre el robo de arte, sobre la AUCO, y das muestras en tu novela de todo eso, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido de este mundo del tráfico de reliquias, de obras de arte? Porque hace poco, incluso en la tele, había visto que la AUCO a raíz de una denuncia, había recuperado una virgen de un pueblo de aquí, de Sevilla, que había aparecido nada más y nada menos que en Tenerife. Es muy habitual, lo que pasa es que no siempre sale en la prensa, y no todos salen en la prensa, ¿no? Cuando ya tenía casi cerrada la novela, escuché una entrevista en la radio a cuenta de un libro que se ha publicado sobre los caballos de Hitler, y todo el engranaje del mercado negro, como esos caballos que se creían desaparecidos en realidad habían estado en el mercado negro, que habían estado en casa de un magnate, y al final se habían recuperado, ¿no? Entonces es más habitual de lo que parece. De hecho, en estos días está en la prensa el robo de la cabeza con su corona de la patrona de un pueblo extremeño, que es Los Santos de Maimona. Alguien le ha cortado la cabeza a la Virgen y se la ha llevado con la corona puesta, porque no habrá sido capaz de sacar la corona, y ya está, ¿no? Es decir, que este tipo de robos en las iglesias españolas, especialmente en las zonas rurales, en la España vaciada, son muy frecuentes y acaban apareciendo cuando se abren grandes operaciones contra robos más grandes, ¿no? No sé, de grandes tesoros, o de robos en museos, o de cuadros de grandes pintores y tal, y acaban apareciendo otra serie de elementos que han sido robados en pequeñas iglesias. En el caso de Pizarro, cuando acomete esta empresa, él ya tenía una gran hacienda, ¿no? Me viene a la mente el Cano, ¿no? El Cano regresa, y con lo que trae el Cano en las bodegas, pues la tripulación, comparado con la actualidad, sería millonaria, ¿no? Con todo lo que consiguieron. Entonces, a mí me plantea la duda de por qué ese afán de aventura, si ellos, al menos en estos casos que te he dicho, Pizarro y el Cano, tenían una posición ya consolidada, ¿no? Tú que habrás leído sobre Pizarro, a lo mejor tienes esa respuesta. Yo llego a la conclusión de que Pizarro tenía una gran fe no solo en la cuestión religiosa, sino una gran fe en sí mismo. Es decir, yo creo que él estaba absolutamente convencido de que estaba llamado a hacer algo grande, y de que podía hacerlo. Yo estaba seguro de que él podía hacer algo que lo encumbrase, es decir, que lo llevase ante el rey, como lo llevó, ¿no? O que fuese recordado por siempre, ¿no? Y sobre todo tenía el espejo de su pariente Hernán Cortés. Él había visto cómo Hernán Cortés de pronto estaba en boca de todo el mundo. Y él, sin embargo, que llevaba años y años en las Indias, más que Hernán Cortés,
había acompañado a Balboa como segundo de la expedición, pero quien andaba de boca en boca era Balboa y no él. Y si andaba de boca en boca era para mal, porque él había entregado a Balboa a Pedrarias para ser sacrificado, con lo cual él tenía la espinita clavada de no haber conseguido hacer algo grandioso. No solo ganar dinero, sino que se me recuerde para siempre. Y entonces, cuando vio la oportunidad, después de una expedición de Pascual de Andagoya que había fracasado al sur de Panamá y tal, él vio la oportunidad y se lanzó. Convenció a Almagro, convenció a Hernando de Luque y se lanzó a por lo que llamaban el Virú o después el Perú. En esta novela hay dualidades: incas, españoles, guardia civil, ladrones de arte. ¿Es una conclusión que saco yo o es premeditado por parte de José Luis Gil Soto? Pues no lo he meditado, si bien es cierto que para contar la historia de los españoles del siglo XVI, de Pizarro, hay que contar la historia de los incas. Y para contar la historia de una teniente de la UCO que va en busca de un elemento robado, hay que contar la historia del ladrón. No necesariamente, pero yo creo que le da mucha más fuerza a toda la historia contar la doble visión, la visión de las dos partes, que tanto en el caso de la conquista de América como en el caso del robo, ¿no? Hay novelas que han tenido un gran éxito a lo largo de la historia, en que se cuentan y se simpatiza con las dos partes. Y yo creo que es buena parte de la clave del éxito de la literatura, es decir, conseguir que uno llegue a entender a las dos partes. Entonces se me viene a la cabeza un caso de éxito que fue Santiago Posteguillo con Africanus, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú simpatizas con Aníbal y con Escipión, y sin embargo son enemigos absolutamente antagónicos, no pueden ser más enemigos, y el lector simpatiza con ambos y no sabe, porque conoces el final de la historia, pero en realidad no sabes quién quieres que gane. Y en teoría hay un bueno y un malo, pero incluso el malo te parece alguien simpático, ¿no? Lo que sí me gusta de tu novela es que al final uno siente a los personajes, ¿no? Lo consigues de tal manera que uno al final reflexiona sobre los personajes y no quedan ahí en el olvido, ¿no? No se olvidan de un día para otro. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú te conviertes en tus personajes o eres testigo? No quisiera convertirme en mis personajes, es decir, yo quisiera ser testigo, aunque es cierto que hay personajes, los personajes de ficción, que muchas veces tienen parte de uno mismo. O sea, al final, en los personajes históricos te esfuerzas mucho por intentar saber cómo eran a raíz de lo que hay escrito sobre ellos o de lo que ellos dejaron escrito, y en los personajes de ficción, como no hay nada, tú lo fabricas desde el principio, pues intentas primero describirlo físicamente conforme a un patrón, el que sea, ¿no? Incluso un modelo de una revista. Tú coges y esta va a ser mi Rebeca Parma y yo la voy a describir tal cual la veo aquí siempre, ¿no? Pero psicológicamente intentas describirlo conforme a patrones que ya conoces, bien una persona o bien una mezcla de personas o comportamientos concretos que has visto en ciertas personas, ¿no? Y ahí siempre hay parte del escritor, porque es muy difícil abstraerse completamente, es decir, siempre hay algo que tú has vivido, que has visto, que has tenido cerca, y entonces lo reflejas en tus personajes. Y es lo que hago yo, por ejemplo, pues con Julio Adelman, el ladrón, tal, pues seguramente tiene algunos pensamientos míos reflejados en la novela. Eso te quería preguntar, porque Julio Adelman es un personaje que está quizás en el lado de las sombras, ¿no? de esta novela, ¿no? Se mueve por las sombras de esta novela. Si te digo que todos tenemos algo de Julio Adelman o que nos gustaría ser Julio Adelman dentro de lo que él hace en la novela, ¿sería un disparate? No lo es, porque Julio Adelman en realidad es un adulto con sueños de niño, pero claro, los sueños de niño llevados a un adulto te lleva a transgredir las normas. Entonces uno siendo adulto puede hacerlo como lo hace él, o puede respetarlas como hacemos la inmensa mayoría, pero en los dos casos
tenemos los mismos sueños infantiles. Yo, siendo un niño, puedo imaginar que me hago con una joya de no sé qué, o que lucho contra no sé qué. Cuando soy adulto no voy a empuñar una espada para ir, ¿no? Pero hay algunos que lo hacen, porque siguen siendo esos niños, como Julio Adelman, que sueñan con tener en su casa grandes tesoros relacionados con aquello que ha vivido de manera emocionante siendo un niño, según su abuelo le contaba las historias de la conquista o de las grandes hazañas de los españoles en Lepanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese niño no ha madurado lo suficiente y ha acabado pues infringiendo la ley porque no ha salido de ese cascarón. Esa parte me ha gustado mucho porque, claro, cuentas cómo de pequeño le contaba a su abuelo esas historias de hechos históricos reales y cómo se molda, ¿no? Cómo se moldea la mentalidad de un pequeño gracias a esas historias, ¿no? A esa imaginación que le hacen. Yo creo que al final Julio Adelman es un personaje que quizás tenga el papel de malo, pero que jugamos muy deprisa, ¿no? Lo jugamos muy deprisa y creo que si nos pusiéramos en su pellejo al final todos seríamos él. Hablábamos antes de que has usado parte de las crónicas del Inca Garcilaso, ¿no? ¿Qué sacas de estos escritos? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer una novela, pero claro, tú te enfrentas a las crónicas originales, ¿no? Para traernos luego Lágrimas de Oro. Claro, por ejemplo las del Inca, que están muy contestadas, es decir, ya se han estudiado mucho y contienen grandes errores, la del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener cuidado con esos errores y hacerte caso un poco de los historiadores y contrastarlos, etcétera. Pero claro, tiene un valor incalculable en cuanto a algo que es precisamente el punto débil de la conquista, que es capaz de verlo desde el punto de vista de los incas, porque su madre era noble inca, él se cría con su madre y con la familia de su madre, con lo cual se empapa desde pequeño de todas las historias que cuentan allí, ¿no? En torno al fuego y tal, todos los hermanos y la familia de su madre y tal, como cuentan que era el gran inca, la tradición oral de los incas que no conocían la escritura. Él es capaz de trasladarla en perfecto castellano del siglo XVI y luego una vez que llega a España y contar toda esa historia. Entonces es verdad que comete errores históricos, pero no en cuanto al costumbrismo. Entonces, claro, las costumbres incas las refleja estupendamente, es un documento de un valor tremendo, porque además tiene un gran valor literario. De hecho, está considerado el primer escritor americano, nacido en tierras americanas. Es verdad que era español, pero nacido en tierras americanas. Entonces, esa crónica tiene un valor altísimo, ¿no? Igual que la de Juan de Betanzos. Y hay que tener mucho cuidado luego con ciertas afirmaciones que hace, contradiciendo a otros cronistas, porque los historiadores luego, a lo largo de los siglos, se han ido encargando de ponerlo en su sitio ciertas cuestiones. Pero en aquel momento que salió, era el gran testimonio de la conquista del Imperio Inca. Te contaba antes que las novelas en cierto modo se han convertido en una forma de conocer nuestra historia, la historia, porque nos damos cuenta de que tenemos muchos episodios completamente desconocidos, ¿no? Y nosotros, el ciudadano de a pie, no se va a acercar a las crónicas originales, ¿no? o a los ensayos grandes. Entonces, ¿consideras tú que hoy en día la novela histórica es la forma de conocer la historia que tiene? Si se hace bien, sí. Yo creo que si uno se documenta bien, es verdad que por mucho que te documentes nunca llegas a ser un historiador, nunca llegas a conocer el episodio como un historiador. Siempre hay alguna presentación del libro en que se levanta un señor mayor y te dice: oye, usted joven, tal cosa que ha dicho, pues no, porque... Pero como fuerza divulgadora, si se hace bien, es decir, si uno se documenta lo suficiente para hacer el armazón y contar la historia como más o menos como fue, y luego al final en una nota de autor pones: oye, mire, señor lector o lectora,
esto que ha leído aquí no es verdad. Que no, al margen de que luego uno tenga la iniciativa de ir a un ensayo o de mirar en internet o lo que sea. Simplemente sin terminar de cerrar el libro, yo ya le aclaro qué cosas no son verdad. Qué personajes no estaban en un sitio concreto en ese momento o qué personaje no existió. Entonces creo que de esa manera se enseña muy bien con la novela histórica, se llega a un público que normalmente no se enfrenta a los ensayos e incluso no se enfrenta a indagar en ese episodio concreto. Estoy seguro que con Lágrimas de Oro va a haber mucha gente que descubra la conquista del Imperio Inca. De las tres partes, ¿te preocupaba que al final alguien le guste más una que otra o lo tenías en cuenta? No, porque yo particularmente, al final yo me quedo con la época actual y Francisco Pizarro. La época actual y Francisco Pizarro. Ah, claro. A ver. A mí son también me ha parecido, sí, me ha parecido también atractiva la otra, pero quizás estas dos me han llamado más la atención. ¿Tú tienes alguna favorita? Yo tengo una favorita, que es la de Francisco Pizarro, es decir, pero no Francisco Pizarro solo, sino, muchas gracias. No Francisco Pizarro solo, sino todos los españoles que iban con él, ¿no? Y sus hermanos, por ejemplo, o sea, fueron muy protagonistas. Hernando de Soto, que también lo fue, o Sebastián de Belalcázar, que luego tuvieron protagonismo en otros momentos de la conquista de América y tal. Yo creo que se les está juzgando muy severamente con argumentos no históricos. Entonces, claro, eso lo convierte en una especie de favorito para alguien que le gusta la historia y que más o menos la conoce y tal, ¿no? Entonces, en el momento en que uno se da cuenta de qué manera lo están maltratando, tomas partido inmediatamente, ¿no? O por ejemplo, de qué manera cuando uno indaga, te acercas a Atahualpa, dices, bueno, a ver, es que parece que hay veces en que uno es un santo y el otro es un asesino y tal. Atahualpa era un individuo cruel, absolutamente cruel, ¿no? Es que las cosas depende de cómo las cuentes, ¿no? Uno puede contar las cosas de una manera o de otra y depende de con quién estés hablando, llegas de una manera o de otra. Gente que maldice de Pizarro, cuando les planteas la historia de la siguiente manera, te mira con cara rara. Dice, bueno, mírala de esta manera, a ver. Y si te digo que Atahualpa era un gran líder militar, buen estratega, dio un golpe de estado, provocó una guerra civil y la ganó. Y justo cuando iba a empezar la represión, llegó Pizarro a salvar a los vencidos. Pero si te lo cuento así, ¿cómo lo ves? Porque es que fue así. Es decir, es que, claro, se puede contar así simplificando mucho, claro. Si simplificas la historia mucho, ya a lo mejor te hago tomar partido por Pizarro. Y tampoco quiero que lo hagas así, pero si tú me simplificas la historia en sentido contrario, yo te la puedo simplificar así y a lo mejor tú ya lo ves de otra manera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que contar todos los detalles y no juzgarlos, sino que luego el lector diga, bueno, pues, pero siempre pensando en los patrones de comportamiento del siglo XVI o en los patrones de comportamiento del Imperio Inca o en los patrones de comportamiento... Para los patrones de comportamiento del Imperio Inca, pues Atahualpa probablemente para gran parte del imperio era el líder natural que debía haber liderado la sucesión de Huayna Cápac. Para el Imperio Español, Pizarro fue un tío que hizo algo increíble, pero siempre mirando con los filtros del siglo XVI. Así que me quedo con Pizarro y con la historia actual también, porque a mí es mi primera incursión en la novela policíaca y tal, y me ha gustado. Pues ha sido un verdadero placer volver a leer una historia tuya. Un placer estar contigo, que siempre me mira con buenos ojos.